En las tranquilas calles de North Charleston, un encuentro rutinario se transformó en tragedia cuando un hombre desarmado cayó bajo las balas de un oficial. En Minneapolis, una llamada de auxilio culminó con la muerte inesperada de una inocente, y en Brooklyn Center, un simple control de tráfico desencadenó una serie de eventos fatales. Estos incidentes, capturados en video, no solo sacudieron a sus comunidades, sino que también encendieron llamas de protesta y exigencias de justicia en todo el país. Acompáñanos a explorar cómo momentos inesperados se convirtieron en detonantes de movimientos sociales y cambiaron para siempre la percepción pública sobre la brutalidad policial. Nada es más aterrador que lo inesperado. Era una mañana cualquiera en North Charleston, Carolina del Sur. El sol iluminaba las calles, los negocios abrían sus puertas, la gente se dirigía a sus trabajos y el tráfico fluía sin interrupciones. Todo parecía formar parte de la rutina de un día común, pero en un instante todo cambiaría. Lo que comenzó como una simple parada de tráfico terminaría con un hombre desarmado muerto en el suelo y un oficial de policía enfrentando una condena que nadie esperaba. Walter Scott, un hombre afroamericano de 50 años, conducía su Mercedes-Benz de 1991 por la carretera. Su vida había sido una serie de altibajos, con problemas financieros y conflictos con la ley relacionados con la manutención de sus hijos. Pero esa mañana no estaba cometiendo ningún delito, solo estaba conduciendo. Entonces una patrulla de la policía apareció en su retrovisor con las luces encendidas. Scott sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que tenía problemas con la justicia, pero no imaginaba que este encuentro marcaría su destino para siempre. El oficial Michael Slager, un hombre blanco de 33 años, descendió de su vehículo y se acercó lentamente. Lo que parecía un control rutinario por una luz de freno rota, pronto se convertiría en un escenario de muerte. Scott obedeció en un principio, entregó su licencia y habló con el oficial con aparente calma, pero algo cambió en su expresión. Su respiración se aceleró, sus manos temblaban levemente. Entonces, sin previo aviso, abrió la puerta del auto y comenzó a correr. Slager no dudó. Sacó su pistola eléctrica Taser y disparó. Scott cayó momentáneamente, pero se levantó de inmediato y siguió huyendo. El instinto del oficial cambió drásticamente. En lugar de seguir el procedimiento adecuado, en lugar de correr tras el sospechoso y reducirlo, decidió hacer algo que jamás podría revertir. Sacó su arma de fuego y disparó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disparos. Scott cayó al suelo. No estaba armado, no representaba una amenaza, pero ahora estaba tendido en el pavimento, sangrando, con la vida escapándose de su cuerpo. Slager se acercó lentamente, observó la escena, respiró hondo, y luego hizo algo que cambiaría el caso por completo. Se giró, caminó unos metros y recogió un objeto del suelo, un taser. Miró a su alrededor. Verificó que nadie estuviera observando y luego colocó el taser junto al cuerpo inerte de Walter Scott. El encubrimiento había comenzado. Lo que Slager no sabía era que alguien había visto todo. A unos metros de distancia, oculto entre los arbustos, Faden Santana, un hombre que caminaba por la zona, había presenciado la escena. Pero no solo la vio, la grabó. Cada disparo, cada movimiento, cada intento de encubrimiento, todo quedó registrado en su teléfono. Los minutos pasaron y las patrullas comenzaron a llegar al lugar. Los oficiales revisaron la escena y tomaron nota de la versión de Slager. Según él, Walter Scott lo había atacado, le había quitado el taser y, en defensa propia, se vio obligado a disparar. Si no fuera por el video, esa habría sido la versión oficial. Pero la verdad estaba grabada. Faden Santana miró su teléfono y sintió un peso en el pecho. Tenía en sus manos la evidencia
que podía cambiar el rumbo de la justicia, pero tenía miedo. Si publicaba el video, podía convertirse en un objetivo. Durante días, Santana dudó. Pensó en eliminar la grabación, en seguir con su vida, en hacer como si no hubiera visto nada. Pero algo dentro de él no le permitió callar. Sabía que Scott era un hombre común, con errores y problemas, pero nadie merecía morir de esa manera. Sabía que, si no hacía algo, otro hombre negro quedaría como el agresor y otro oficial saldría impune. Así que decidió compartir el video. Primero se lo mostró a la familia de Walter Scott. El llanto de su madre, los gritos de su hermano, la ira de sus amigos, todo confirmó que no podía ocultarlo. Luego, contactó a un activista de Black Lives Matter, quien lo ayudó a difundir la grabación. En cuestión de horas, el mundo entero vio lo que realmente había sucedido. El video apareció en las noticias, en redes sociales, en cada esquina de la conversación nacional. Era innegable. Michael Slager había mentido. Había ejecutado a un hombre desarmado y luego había intentado fabricar evidencia para encubrir su crimen. La presión pública fue inmediata. Las protestas estallaron en Carolina del Sur y en todo Estados Unidos. El nombre de Walter Scott se sumó a la lista de víctimas de la brutalidad policial. El Departamento de Policía de North Charleston no tuvo opción. Slager fue arrestado y acusado de asesinato, pero la batalla no había terminado. El juicio fue un espectáculo mediático. La defensa de Slager intentó argumentar que había actuado en defensa propia, que sintió miedo, que su reacción fue justificada. Pero el video era claro. No había lucha. No hubo intento de agresión. Walter Scott solo intentaba huir. El jurado deliberó durante semanas. El caso era demasiado grande, demasiado mediático. Pero al final, la justicia prevaleció. Michael Slager fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. Para muchos fue un momento histórico. Por primera vez en mucho tiempo, un oficial fue condenado por asesinato sin que la víctima fuera demonizada en los medios. Sin embargo, para la familia de Scott, la justicia llegó demasiado tarde. Su madre jamás volvería a abrazarlo. Sus hijos nunca escucharían su risa de nuevo. El impacto de este caso fue profundo. Leyes cambiaron. Se implementaron cámaras corporales en la policía de Carolina del Sur. Las manifestaciones continuaron exigiendo más justicia. Años después, el video de la ejecución de Walter Scott sigue siendo uno de los más impactantes en la historia de la brutalidad policial. Es un recordatorio de lo que la verdad puede hacer cuando alguien se atreve a exponerla. Pero la pregunta sigue ahí, flotando en la mente de todos. Si el video nunca hubiera salido a la luz, ¿habría existido justicia para Walter Scott? El disparo que nadie esperaba, pero que cambió todo. La ciudad de Minneapolis, Minnesota, se encontraba sumida en la tranquilidad de una noche cualquiera. Las luces de las calles iluminaban el asfalto mojado por la humedad de la noche. Los negocios cerraban sus puertas y las familias se acomodaban en sus hogares. Nadie sospechaba que en cuestión de minutos una tragedia estremecería a toda una nación. En una casa ubicada en un barrio tranquilo, Justine Damon, una mujer australiana estadounidense de 40 años, se encontraba en su hogar disfrutando de la calma nocturna. De repente, un ruido extraño la sacó de su tranquilidad. Gritos, golpes secos. Algo no estaba bien. Su instinto le dijo que algo grave estaba ocurriendo. Sin dudarlo, tomó su teléfono y marcó el 911. El operador de emergencias le preguntó por detalles, pero Justine apenas pudo explicar la situación. Había escuchado algo que sonaba como un ataque cerca de su casa y no podía ignorarlo. Pidió ayuda de inmediato y se asomó por la ventana para ver si lograba identificar algo, pero todo parecía en calma. Las luces de los postes apenas alcanzaban a iluminar las calles desiertas.
Los minutos pasaron y no hubo respuesta. Justine, aún preocupada, volvió a marcar al 911. Esta vez su voz sonaba más tensa. ¿Por qué la policía no llegaba? A los pocos minutos las luces de un vehículo policial iluminaron la calle. Un SUV Ford Explorer de la policía de Minneapolis llegó al lugar. Justine sintió un alivio momentáneo. Había hecho lo correcto. Había llamado a las autoridades para asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie podría haber anticipado. La patrulla policial avanzó lentamente por la calle. Dentro del vehículo, los oficiales Mohamed Noor y Matthew Harity se encontraban en estado de alerta. No había ningún sospechoso a la vista, ningún movimiento sospechoso, nada que indicara que hubiera un peligro inminente. La radio de la patrulla estaba en silencio. Todo parecía estar bajo control. Justine, aún con su bata de dormir, salió de su casa y se acercó a la patrulla para hablar con los oficiales. Quería explicar lo que había escuchado, asegurarse de que la situación fuera investigada. Dio unos pasos hacia el vehículo, levantó ligeramente la mano para llamar la atención de los oficiales. Y entonces ocurrió lo impensable. Sin previo aviso, un disparo resonó en la noche. El estruendo de la detonación rompió el silencio. El eco del disparo rebotó en las paredes de las casas cercanas. Justine sintió un impacto brutal en el abdomen. Su cuerpo se tambaleó, sus piernas fallaron y cayó al suelo. El asfalto estaba frío. La noche se volvió oscura. El oficial Mohamed Noor, aún con la pistola en la mano, respiraba con dificultad. Había disparado a través de la ventanilla del lado del pasajero. Su compañero, el oficial Harity, se quedó congelado en su asiento. No entendía lo que acababa de suceder. Los segundos posteriores al disparo fueron una combinación de caos, confusión y horror. La patrulla quedó en silencio. Noor, aún sujetando su arma, miró fijamente al frente, sin comprender lo que había hecho. Harity giró la cabeza lentamente y vio a Justine Damon en el suelo, su bata blanca ahora manchada de rojo. Estaba desarmada. No había hecho nada amenazante. Solo se había acercado para hablar. Los gritos comenzaron a llenar la noche. Los vecinos salieron de sus casas. Los teléfonos celulares comenzaron a grabar. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Justine Damon, la mujer que llamó al 911 para pedir ayuda, había sido asesinada por los mismos oficiales que supuestamente debían protegerla. Las sirenas de más patrullas comenzaron a sonar en la distancia. La radio de la patrulla estalló en actividad. Los oficiales pidieron refuerzos, pero la escena ya estaba fuera de su control. Las primeras imágenes de la tragedia comenzaron a circular en redes sociales. Las preguntas se acumulaban en la mente de todos los que estaban en el lugar. ¿Por qué disparó Noor? ¿Por qué actuó sin ninguna provocación? ¿Qué lo llevó a jalar el gatillo sin verificar quién era la persona que se acercaba? Cuando llegaron más unidades policiales, el pánico de los oficiales se hizo evidente. Noor no tenía ninguna justificación para haber disparado. No había una amenaza. No había un arma. No había una razón. En cuestión de horas, el caso de Justine Damon ya era noticia en todo Estados Unidos y en Australia. El escándalo fue inmediato. La mujer que murió no era sospechosa de ningún crimen. Era la persona que había llamado al 911 para pedir ayuda. La indignación fue instantánea. El gobierno australiano exigió respuestas. Los medios cubrían el caso en cada rincón del planeta. Las protestas no tardaron en aparecer. El Departamento de Policía de Minneapolis intentó controlar la narrativa, pero los hechos eran demasiado claros. Noor no tenía excusa. La grabación de la radio de la patrulla reveló que los oficiales no habían visto ningún peligro. No hubo ningún movimiento sospechoso antes del disparo. Cuando Noor fue arrestado y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado, el país se dividió.
Algunos intentaron justificar su reacción, diciendo que se sintió amenazado. Otros argumentaron que se trataba de un caso de discriminación sistémica. El juicio fue intenso. Los fiscales presentaron pruebas que demostraban que Justine no representaba ninguna amenaza. Los testigos confirmaron que ella solo intentaba hablar con los oficiales. Noor se defendió diciendo que actuó por instinto, que temía por la seguridad de su compañero, pero no pudo explicar por qué disparó sin advertencia. El veredicto final llegó después de días de deliberaciones. Noor fue condenado a 12 años y medio de prisión, pero su condena fue reducida a 57 meses después de una apelación. Pasaría menos de 5 años en prisión. La familia de Justine quedó destrozada. Su prometido no podía aceptar la realidad de que la mujer que iba a casarse con él había sido asesinada de manera tan absurda. El caso de Justine Damon dejó cicatrices en Minneapolis. Fue una advertencia de que nadie estaba a salvo de los errores de la policía, sin importar su raza, género o nacionalidad. Años después, el nombre de Justine Damon sigue siendo recordado en cada protesta contra la violencia policial. Se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando aquellos que juraron proteger a la comunidad actúan sin control. El miedo, la rabia y la frustración permanecen, porque la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántas más morirán antes de que algo realmente cambie? ¿Cómo un error fatal desató una ola de protestas? Era una tarde cualquiera en Brooklyn Center, Minnesota. El tráfico avanzaba sin problemas, las familias paseaban por las calles y los comercios funcionaban con normalidad. Todo parecía parte de un día común. Pero en cuestión de minutos, el destino de un joven cambiaría para siempre. La normalidad sería destruida por un disparo y la ciudad se convertiría en el escenario de una de las protestas más grandes de los últimos años. El eco de la injusticia resonaría en cada rincón de la nación. Daunte Wright, de apenas 20 años, conducía su automóvil blanco con su novia en el asiento del copiloto. Hablaban sobre su día, sobre sus planes, sobre el futuro. Para ellos, solo era un trayecto más. Pero para la historia, fue el inicio de una tragedia. Todo empezó cuando una patrulla de la policía apareció detrás de su vehículo con las luces encendidas. Wright miró por el espejo retrovisor. Su corazón comenzó a latir más rápido. No sabía por qué lo estaban deteniendo, pero una sensación de incomodidad lo invadió. Nunca imaginó que esta parada de tráfico sería la última de su vida. Los oficiales se acercaron lentamente y le informaron que había una orden de arresto en su contra por un delito menor. No era un caso grave, no era una amenaza. No había motivo para que la situación se saliera de control. Pero el destino juega con segundos y en un abrir y cerrar de ojos, todo se desmoronó. Mientras los agentes intentaban esposarlo, Wright forcejeó. Se soltó y trató de regresar a su automóvil. Fue un instante de desesperación. Tal vez pensó en escapar, tal vez su instinto de supervivencia se activó, o quizás solo quería correr hacia la única seguridad que conocía. Pero en ese momento, la tragedia ya estaba en marcha. Kimberly Potter, una oficial con más de 20 años de experiencia, tomó una decisión. Sacó su arma. En su mente creía que estaba sosteniendo su taser, un dispositivo de descarga eléctrica que podía inmovilizar al sospechoso sin consecuencias fatales. Pero lo que tenía en las manos no era un taser, era su arma de fuego reglamentaria. «Voy a usar el taser», sreñía Potter en medio del caos. Pero en cuestión de segundos, una bala real atravesó el pecho de Daunte Wright. El sonido del disparo rompió el aire. El joven reaccionó por instinto, pisó el acelerador y avanzó unos metros, pero su fuerza lo abandonó antes de poder huir. Perdió el control y chocó contra otro automóvil estacionado. Su novia, paralizada por el terror, tardó unos segundos en reaccionar.
Cuando miró al asiento del conductor, vio a Wright desangrándose. Salió del vehículo gritando por ayuda. Los oficiales corrieron hacia el automóvil, pero ya era demasiado tarde. Daunte Wright estaba sin vida en el asiento del conductor. El caos se desató de inmediato. Sirenas de patrullas y ambulancias inundaron las calles. Las luces intermitentes cubrieron la escena, y los primeros testigos comenzaron a grabar con sus teléfonos. Los medios de comunicación llegaron en cuestión de minutos. Brooklyn Center estaba a punto de convertirse en el epicentro de una tormenta de indignación. Los rostros de los oficiales mostraban confusión. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo un error tan básico había terminado con la vida de un joven? Potter miró su arma con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. La comunidad no tardó en reaccionar. En menos de una hora, cientos de personas ya estaban en las calles exigiendo justicia. El nombre de Daunte Wright comenzó a ser repetido una y otra vez. Brooklyn Center ardía en protestas. La indignación era inmediata. El caso era demasiado similar a lo ocurrido con George Floyd, en la misma zona apenas un año antes. La herida que dejó ese asesinato aún no había sanado, y la historia volvía a repetirse. Las calles se llenaron de manifestantes con pancartas, gritos y exigencias de justicia. No era solo un caso aislado, era una acumulación de ira, de dolor, de miedo. La presión sobre las autoridades era insoportable. Kimberly Potter fue arrestada de inmediato y acusada de homicidio en primer y segundo grado. La defensa de Potter fue rápida y directa. Fue un error. Nunca tuve la intención de disparar un arma de fuego. Pensé que era mi taser. Pero las preguntas eran inevitables. ¿Cómo pudo una oficial con más de 20 años de experiencia confundir un arma de fuego con un taser? ¿Cómo pudo no notar la diferencia en peso, textura, ubicación? Los oficiales están entrenados para saber exactamente qué llevan en su cinturón. Los taser y las pistolas de fuego no solo tienen pesos distintos, sino que están ubicados en lados opuestos del uniforme. Los policías reciben entrenamiento constante para evitar este tipo de errores. Entonces, ¿cómo pudo pasar? Cuando el juicio comenzó, la sala estaba llena de tensión. La madre de Daunte Wright, con el rostro empapado en lágrimas, observaba en silencio. La rabia y el dolor eran evidentes. Potter, entre sollozos, insistió en que nunca quiso hacer daño a nadie. Pero la verdad estaba sobre la mesa. Su error había costado una vida. Cuando el veredicto fue leído, las reacciones fueron inmediatas. 2 años de prisión. Las protestas explotaron una vez más. 2 años por arrebatar una vida. La comunidad esperaba una condena mucho mayor, pero lo que vino después fue aún peor. Kimberly Potter fue liberada después de cumplir solo 16 meses de prisión. El impacto fue devastador. Las protestas regresaron a las calles, la indignación alcanzó nuevos niveles. Las preguntas se multiplicaron. Si Daunte Wright hubiera sido una persona blanca, ¿habría ocurrido lo mismo? Si el caso no hubiera sido grabado y viralizado, ¿habría recibido siquiera una condena? El nombre de Daunte Wright nunca se apagó. Su rostro sigue en murales, en pancartas, en las marchas por la justicia. Es un símbolo de la brutalidad policial, del error que costó una vida, de una lucha que sigue más vigente que nunca. El caso de Daunte Wright es una advertencia, un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida cuando el sistema que debería protegernos se equivoca. Una fracción de segundo, un error irreversible, un disparo que nunca debió ocurrir. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Cuántos más tendrán que morir antes de que algo realmente cambie? El disparo que inició una rebelión y cambió la historia para siempre. La noche de Año Nuevo en Oakland, California, siempre había sido un momento de celebración, fuegos artificiales y alegría.
Las familias se reunían, los amigos brindaban por el año que estaba por llegar y las calles se llenaban de un ambiente festivo. Pero la madrugada del 1 de enero todo eso cambiaría para siempre. Lo que debía ser un regreso tranquilo a casa después de una fiesta terminó en un disparo que desató furia, protestas y un grito de justicia que resonaría por años. En la estación de tren Fruitvale, un grupo de amigos bajó de un tren del sistema BART, el medio de transporte más utilizado en la ciudad. Entre ellos estaba Oscar Grant, un joven afroamericano de 22 años, con sueños, planes y una familia que lo esperaba en casa. La estación estaba llena de personas que regresaban de las festividades, pero en cuestión de minutos, ese lugar se transformaría en una escena de horror. Los agentes de la policía de BART recibieron una alerta. Se reportaba una pelea dentro del tren. Al llegar a la estación, comenzaron a sacar a varios pasajeros sospechosos, entre ellos Oscar Grant y sus amigos. Los agentes los obligaron a sentarse contra la pared, los rodearon y los sometieron como si fueran criminales peligrosos. Grant intentó hablar, explicar que no estaba haciendo nada malo, que solo quería irse a casa, pero la respuesta de los oficiales fue brutal. Uno de ellos, Anthony Pirone, tomó a Grant y lo empujó al suelo con violencia. Le puso la rodilla en el cuello, inmovilizándolo mientras el joven gritaba que no podía respirar. La escena se tornó caótica. Gritos, empujones y, lo peor de todo, decenas de personas grabando con sus teléfonos. Las imágenes de lo que ocurrió después se volverían virales en cuestión de horas. De repente apareció otro oficial, Johannes Messerle. Parecía confundido, nervioso, inseguro. Miró a Grant, miró a su compañero y, sin pensarlo dos veces, sacó su arma y disparó. Un disparo directo a la espalda. La multitud quedó en shock. Los testigos comenzaron a gritar, a correr, a exigir ayuda. Oscar Grant, con los ojos abiertos, intentó hablar. No podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por el impacto de la bala. Los oficiales entraron en pánico, pero no hicieron nada por ayudarlo. No intentaron detener la hemorragia, no llamaron a los paramédicos de inmediato. Lo dejaron ahí, sangrando en la plataforma del tren. La gente en la estación estaba horrorizada. Las grabaciones comenzaron a circular en Internet antes de que la policía pudiera dar su versión de los hechos. El país entero vio con sus propios ojos cómo un oficial disparaba a un hombre desarmado que ya estaba sometido en el suelo. No había excusa, no había justificación. Era un asesinato cometido frente a testigos y cámaras. La ciudad de Oakland estalló en ira. Miles de personas salieron a las calles exigiendo la detención inmediata de Johannes Messerle. Los manifestantes marchaban con carteles que mostraban el rostro de Oscar Grant. Los disturbios comenzaron a crecer. Autos incendiados, negocios saqueados, enfrentamientos con la policía. Las protestas no eran solo por Oscar, eran por todos aquellos que habían perdido la vida en circunstancias similares. Pero lo más impactante fue la respuesta de la justicia. Messerle fue arrestado días después del incidente. Su defensa fue simple, pero difícil de creer. Alegó que había confundido su pistola con un taser, una explicación que nadie aceptó. ¿Cómo alguien con años de entrenamiento podía cometer un error tan básico? ¿Cómo pudo sacar un arma de fuego, apuntar y disparar sin notar la diferencia? El juicio se convirtió en un evento nacional. Las imágenes del asesinato de Oscar Grant fueron reproducidas una y otra vez en la corte. Cada testigo relató el horror de aquella noche. Se esperaba una condena ejemplar. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Johannes Messerle fue condenado por homicidio involuntario. No por asesinato, no por homicidio voluntario. Solo por homicidio involuntario. 2 años de prisión.
Esa fue la condena por haber matado a un hombre desarmado. Y lo peor de todo, fue liberado tras 11 meses. La indignación fue inmediata. Las protestas se intensificaron. Oakland se convirtió en un campo de batalla entre manifestantes y policías. Pero aunque la justicia no llegó como debía, el nombre de Oscar Grant se convirtió en un símbolo de lucha. Años después, la historia de Oscar fue llevada al cine. Fruitvale Station, una película basada en los eventos de aquella madrugada, conmovió al mundo. El legado de Grant quedó grabado en la memoria de todos. Su madre se convirtió en una activista incansable contra la brutalidad policial. Cada vez que alguien menciona su nombre, es un recordatorio de que la lucha por la justicia aún no termina. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Cuántos más tendrán que morir antes de que algo realmente cambie?